bueno, básicamente sería así. Tendríamos un positivo de contacto, que es el que va a alimentarnos el bombilla, en este caso el control de ignición, la ECU, lo que sea. Aquí tendríamos el interruptor, otro positivo de contacto para dar corriente a este interruptor, un diodo, ¿vale? Para que no vuelva la corriente puede pasar hacia allá, pero no puede volver. Así, si por ejemplo decimos que el coche arranque al dar al claxon, tú das al claxon, el coche te arranca, haces pip, el coche arranca, pero no se queda el claxon sonando, porque en el momento que realimentemos podría quedarse el claxon sonando, dependiendo del circuito. Si es un circuito con positivo de contacto o es un positivo directo. Yo he tenido que hacer un sistema diferente en mi coche, ¿vale? Este es el sistema básico para sacar un positivo por aquí, continuo. Para mi coche es más complejo, no se puede hacer con un solo relé, se puede hacer, pero mi coche lo que hace es que cierra por masa. Entonces, para cerrar por masa, lo tengo que hacer de otra manera, no puedo meter un positivo, no me sale un positivo. Mi coche siempre tiene un positivo de contacto. No puedo hacerlo cortando un positivo, así que lo que he hecho ha sido meter otro relé. Aquí tenemos nuestro diodo, el positivo de alimentación, ¿vale? Y con el otro relé lo que hacemos es que cierra circuito. O sea, ahora mismo el circuito está abierto, ¿vale? Y está conectado, positivo y negativo. Sé que esto es una maraña, pero luego lo entenderéis cómo funciona, o eso espero. Si yo cojo y le meto positivo aquí, vamos a ver, ¿ves? Se queda cerrado el circuito. Hasta que no quitemos el positivo de contacto, no dejaría de estar ese relé cerrado. Entonces quitamos el positivo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro montaje araña. Esto no vale para nada, ¿vale? He quitado un fusible de motor y he hecho pues eso, que esto haga de fusible, que no vale, solamente para hacer la prueba. He pillado un positivo de contacto aquí de mala manera y bueno, pues lo que he hecho ha sido ponerlo al claxon. Entonces se supone que si ahora yo doy contacto, intento arrancar, si no toco el claxon, el coche no arranca. Vamos a probarlo. Bueno, yo meto en el arranque. Como veis, no se enciende el check engine, todo lo demás funciona, se enciende la radio. Bueno, tengo el coche desmontado entero, pero bueno, aquí yo ahora mismo le daría el arranque. El coche no arranca porque no tiene corriente en el motor. ¿Qué hacemos? Hemos puesto, por ejemplo, en este caso, al claxon. Se enciende el check engine. Y ahora yo le doy al arranque. El coche arranca.